una lengua, un lenguaje, un código que tiene un convenio social, es al mismo tiempo una dimensión de la realidad, es una forma de ver una realidad, es incluso un universo en sí mismo, un lenguaje, una lengua. Y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablan del choque de dos mundos en la conquista de México, es donde podemos comprender esto con más a detalle. El universo de los indígenas, de toda la civilización prehispánica, antes de la conquista pues sí, de México, antes de la llegada de los españoles, existían diversas lenguas, cada una con un conocimiento único de su entorno y con un entendimiento único de su entorno. Esto, al momento de pasarlo a la otra cultura, al momento de que llegan los españoles, no se dio de forma plena, y eso lo podemos ver en la historia, en los códices y en toda la historia de nuestras propias universidades, por ejemplo, incluso en la botánica o en la literatura. Pero más que nada en la botánica es donde vemos, como es algo ya más cercano a lo científico, vemos cómo hay un gran silencio por muchos autores mexicanos nativos indios, ¿no? Me parece despectivo decirles indios, pero pues así les decían. Y bueno, porque indio es como una palabra muy general y ni siquiera es precisa, incluso indio remite a la India, ¿no? Pero bueno, solo lo mencionaremos así, pero conste que es despectivo, conste que no es preciso. Y bueno, todo este conocimiento que tenían realmente los nativos jamás fue pasado completamente o plenamente al español, a los códices, a los documentos del siglo XVI, que son muy importantes para lo que se conoce hoy en día como la botánica mexicana. Sin embargo, el conocimiento perduró a través de generaciones, a través de la voz, a través de la tradición oral, de madres, padres a hijos, y esto no fue retomado sino hasta años después, hasta cientos de años después, por autores mexicanos. Antes de eso, lo que sucedía o la forma de descubrirlo era que, bueno, sí hubo algunos curanderos, que algunos de ellos ya eran mestizos, hablaban náhuatl, hablaban español y escribían también latín. Entonces esto les ayudó mucho a realizar esos documentos como el Códice de la Cruz Badiano. Códice de la Cruz Badiano es un hito, es uno de los hitos de la botánica mexicana y se le considera el primero. Es el primero en español, eso es verdad, pero no es el primero, no es el primer registro sobre la botánica mexicana o americana, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque ya existían registros anteriores al español. Esto es necesario decirlo porque se suele obviar o se suele creer que, ok, es el primer libro que existió y el primero que es. Claro, desde la concepción, desde la visión, desde el mundo del español. Pero la realidad, más allá de la cultura española, es que ya existían esos registros desde antes, en otro idioma. Pero ahí es cuando les digo, una lengua es un mundo, es una dimensión en sí misma y contiene este conocimiento. Al traducirse, si no existía antes dentro de esa lengua, muchas veces, más que nada años atrás, era como esta apropiación de las nuevas palabras o la creación de nuevas palabras, era como lo primero
Más bien se le ponía ese título de lo primero, el primer códice de la botánica mexicana, un ejemplo. Y bueno, vamos a ver. Este documento, del que les hablo, el Códice de la Cruz Badiano, es de 1552, al menos 100 años después de la llegada de los españoles. Y al leer esta historia, al leer toda la historia sobre este Códice de la Cruz Badiano, podemos darnos cuenta de la conquista, podemos percibir la conquista en el texto, como por ejemplo las tradiciones orales ya no se toman tanto en cuenta. Posteriores documentos que se tienen del siglo XVII, XVIII incluso, son literalmente expediciones de españoles que vinieron, hicieron los clásicos textos como los de Darwin, por ejemplo, estos dibujitos que mirábamos en la primaria que nos muestran cómo los botánicos antiguos, o incluso creo que todavía se sigue haciendo, hacen estos cortes transversales, hacen unos dibujos muy detallados de ciertas plantas con cortes, y el conocimiento que tenían los nativos, los indios, como dijimos que le debíamos decir, pues era práctico, era de la tradición oral, de cuándo cortarlo. Por eso les digo que eran prácticos, cuándo cortarlo, en qué usarlo, con qué mezclarlo. Y realmente los registros que se hicieron por muchos españoles, incluso en el Códice Badiano, algunos no son tan precisos, son como más generales. Se usa para tal tratamiento, una descripción tal cual de la planta. Entonces es por eso que les digo que cada lengua es una dimensión distinta, porque también está implicado, no es que una lengua llega, una persona de una cultura llega y te cuenta su conocimiento y tú automáticamente lo traduces todo y conoces todo. No, muchas cosas se pierden en ese proceso de traducción, y eso fue lo que ocurrió en la conquista, y por eso se perdió mucho conocimiento de la herbolaria mexicana, a pesar de que las dos culturas estaban conviviendo. Una cultura se hizo a la otra, y este hacerse a la otra forma, a la forma del otro, esta sumisión cultural, esta sumisión pues sí, ya cuando es cultural esa sumisión, hay obviamente necesariamente por esa sumisión, por esta conquista, un abandono al conocimiento propio, ¿no? Este conocimiento propio es el que nos ha pesado y nos sigue pesando a todos los mexicanos. Esto es una opinión mía que yo noto en muchísimos científicos, no de esta época, bueno, también de esta época, pero no solo de esta época, sino de épocas anteriores. Muchísimos autores mexicanos lo mencionan, de todos los sectores. Es un pesar para nosotros que se haya perdido, que no se haya traducido aún más la información, que no se haya recopilado aún más la información. En muchas ocasiones era por cuestiones religiosas, cuestiones ideológicas, cosa que todavía continúa cuando hoy en día, por ejemplo, se descarta cierta tecnología por ideología política. Digamos que, por ejemplo, que por una vacuna china es comunista, entonces debe ser mala porque es comunista y porque es china, y eso es ideología. Entonces aquí regresamos al tema de la lengua. Es una dimensión, es una nación. Creo que es una frase de alguien: la lengua es una nación. Déjenme buscarlo. No encontré muy bien el autor, y lo tengo aquí en la cabeza. Quiero decir el autor, pero por miedo a equivocarme y a dejarlos en un engaño, no voy a mencionar al autor que creo que es un filósofo, pero no lo voy a decir.
Pero bueno, encontré otros textos, por ejemplo, Lorenzo Herbaz, que aparece en el portal de Cervantes Virtual, un portal muy importante para la lengua española. Habla del binomio lengua-nación, muy importante. Igual hay muchos autores que hablan de esta relación entre la lengua, la nación y el Estado. Incluso desde el origen de la lengua misma, del español, de la Real Academia Española de la Lengua, hay un autor muy interesante, que ese sí no me lo sé. Ese autor escribió una carta a los reyes donde explica los motivos de la creación de la Real Academia Española, y ahí se mencionan un espíritu más o menos de lo que les estoy contando, cómo la lengua es una nación, es una dimensión en sí misma. Los límites de la lengua son lo desconocido, ¿no? Vaya, porque cuando conoces algo, lo primero que haces es nombrarlo, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que podemos reflexionar de esta forma en la lengua, podemos concebir la lengua de esta forma. Y esta forma literaria de hablar de la lengua, hay otras formas más técnicas de hablar de la lengua, como las estructuras del lenguaje, y muchos estudiosos de la lengua, muchos lingüistas, a través de la historia, de la lingüística misma, han intentado comprobar de varias formas cómo cada lenguaje, ¿cómo decirlo?, propicia ciertas culturas, ciertas tendencias en sus hablantes, ¿no? Cómo ciertas lenguas propician ciertos hábitos o cierta cultura, más bien, ¿sí? Cierta cultura en sus hablantes. Y claro, también hay teorías que dan lo contrario. Es un debate que continúa hasta la fecha, a mi ver. Para algunos ese debate ya cerró. Para mí es algo de lo que hay mucho que hablar todavía. Y creo que en la traducción que se intentó hacer, por ejemplo, en el caso de la botánica mexicana, la botánica nativa mexicana, y el conocimiento que se tenía de esto, un gran error que existió fue dejar toda esta traducción, dejar toda esta transcripción de estos textos a personas que su única cualidad era hablar español. Claro que muchos de los códices que se toman en cuenta en realidad fueron escritos por botánicos, personas que sí conocían su uso de estas plantas, y algunas incluso habían heredado el conocimiento de sus padres o de otros botánicos, de otros herbolarios. Y bueno, solamente quería hacer esta reflexión sobre la lengua, cómo es que es un mundo en sí. Y esa es la razón por la que cada cultura es distinta, porque existe un entendimiento distinto del mundo en sí. Y esto es la estructura de la lengua, y los significados de cada palabra, cómo van construyéndose y cómo al final resulta que sí afectan las estructuras del pensamiento mismo. Claro que esto, como les digo, está en debate, y este debate es interesante y es importante porque no podemos decir con totalidad que una lengua va a llegar a cambiarte. Lo va a hacer de cierta manera, pero no necesariamente va a darte alas, no necesariamente va a, ¿cómo decirlo? O sea, tiene que haber una aceptación del individuo para cambiar la forma de pensar. Pero sí podríamos decir que se piensa de una forma en inglés y se piensa de otra forma en español, ¿no? A mi ver, es una opinión, cuidado porque es una opinión mía, y es muy personal. A mi ver, el inglés
el inglés promedio. El inglés promedio es mucho más básico que el español. Es una estructura de pensamiento mucho más básica, mucho más simplista que el español. Claro que una persona con un conocimiento del idioma, del inglés más avanzado, va a tener estructuras más complejas que una persona que habla un inglés muy básico. Eso que quede muy claro. Y lo mismo va a pasar con el español. Una persona con un conocimiento muy básico del español va a tener unas dimensiones de lenguaje pequeñas y por lo tanto unas dimensiones de conocimiento pequeñas también. ¿Qué es ir a la universidad? Sino ir a aprender nuevos conceptos. Incluso podríamos notar que muchas carreras son cursos de terminologías extensas, ¿no? De nuevas formas de concebir, de entender el mundo y de entender procedimientos o incluso de aprender herramientas nuevas. Es por eso que, de nuevo, insisto, el lenguaje es un mundo, una dimensión en sí misma. De hecho, cada carrera tiene su propio mundo, cada carrera tiene su visión. ¿Por qué? Por esto mismo, por las palabras, por los conceptos que cada carrera ha logrado obtener. No es lo mismo un economista y el pensamiento de un economista y la teoría de la economía en general y todos sus conceptos que lo que se va a encontrar en sociología. Es por esto que ya ha llegado la interdisciplina a conciliar los conocimientos, a crear nuevos conocimientos más amplios y más objetivos. El fin es llegar a la verdad. Y bueno, si gustan reflexionar o gustan precisar algo en los comentarios, los voy a agradecer mucho, yo y cualquier otra persona que entre a ver este video. Y por favor solamente ponen el tiempo del video y ponen su comentario si quieren referirse a algo específico de este video. Saludos.